Desde que tengo memoria, los secretos siempre fueron parte de mi familia. Mi madre solía decir que cada familia tiene cosas que ocultar y en el fondo, siempre me pareció una forma de decir que nosotros éramos diferentes. Pero, la verdad es que, a pesar de todo, no esperaba que fuera tan diferente. Todo empezó cuando mi abuela murió. No es una manera dramática de decir que todo cambió, sino que, literalmente, fue el detonante. Mi abuela se fue de forma repentina a los 85, una edad que muchos considerarían avanzada, pero nadie esperaba que falleciera. Estaba bien, siempre activa, cocinando sus recetas de toda la vida y cuidando las plantas en su pequeño jardín. Luego, un día, simplemente, ya no estaba. Un infarto, dijeron los médicos. Tras su muerte, mi madre insistió en que toda la familia debía reunirse para leer el testamento y ordenar la casa. Así que, un fin de semana, nos encontramos todos en esa antigua casa en las afueras del pueblo, rodeada de campos vacíos y árboles que crujían con el viento. Mi madre, mi padre, mi hermana menor y yo nos reunimos con mis tíos y primos. Siempre fue una casa extraña, con su decoración anticuada y paredes cubiertas de retratos familiares en blanco y negro que parecían seguirte con la mirada. Las miradas de los antiguos miembros de la familia pesaban más que nunca ese día. Cada uno de esos cuadros parecía un vigilante silencioso, testigo de lo que estaba a punto de suceder. Después de la lectura del testamento, mi madre reveló algo que me dejó helado. «Hay algo más que debemos hacer», dijo, con un tono solemne, casi susurrante. La abuela tenía una última petición. Nos miramos entre nosotros, intrigados y algo tensos. Mi madre explicó que la abuela había dejado instrucciones específicas para un ritual familiar. Era una tradición que se remontaba varias generaciones atrás y que, al parecer, solo la cabeza de familia conocía. Según mi madre, mi abuela había esperado hasta el momento de su muerte para revelar el secreto. El ritual, según nos contó, era una especie de homenaje a los ancestros, algo que la abuela había llevado a cabo cuando sus padres murieron. Sonaba como una tradición extraña, pero no tan fuera de lo común para una familia con raíces tan antiguas y llenas de supersticiones. Lo que nos desconcertó fue lo siguiente: teníamos que pasar una noche entera en la casa, todos juntos, sin salir ni romper el círculo que formáramos al dormir en el salón principal. Mis primos empezaron a reírse, pensando que era una broma. Pero mi madre estaba seria, con una expresión que nunca le había visto antes. Mi padre también lo tomó con calma, como si lo esperara. Yo sentí una especie de inquietud retorcerse en mi interior, una sensación de que esto iba mucho más allá de lo que nos decían. Decidimos seguir con la tradición, aunque solo fuera para honrar la memoria de la abuela. A medida que la noche caía, nos instalamos en el salón, rodeados por los muebles viejos y los retratos familiares. Había un retrato en particular que siempre me había causado incomodidad, uno de una mujer desconocida, una antepasada de la que nunca había oído hablar. Su expresión era severa, y sus ojos, aunque muertos en el lienzo, parecían llenos de una especie de furia contenida. Colocamos las colchonetas y mantas en el suelo, haciendo un círculo alrededor de una chimenea apagada. Las ventanas estaban cubiertas por gruesas cortinas que bloqueaban la luz de la luna, y el viento afuera gemía, golpeando las paredes como si quisiera entrar. Mis primos estaban inquietos, susurrando bromas nerviosas. Mi madre se sentó en el centro del círculo, con un cuenco de madera entre las manos, mirándonos a todos con una mirada casi sobrenatural. Antes de dormir, tenemos que recordar a nuestros ancestros, dijo en voz baja. Tenemos que llamarlos. ¿Llamarlos? Pregunté, sin poder contener la incredulidad en mi voz. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mi madre no respondió directamente. En cambio, empezó a recitar algo en un idioma antiguo que no comprendí. Era un murmullo rítmico, casi como un canto, que resonaba en las paredes de la casa. Las velas que había colocado en cada esquina de la habitación parpadearon, y sentí un frío que no tenía sentido, ya que la chimenea aún conservaba algo de calor residual.
Recuérdenlos, dijo mi madre después de unos minutos de recitación. Cierra los ojos y piensa en ellos. Todos nos quedamos en silencio, más por incomodidad que por respeto. Cerré los ojos y, por un momento, intenté pensar en mi abuela. Pero lo que me vino a la mente no fue su rostro amable, sino una sensación de ser observado. Sentí una presencia en la habitación, algo que no estaba allí antes. Abrí los ojos de golpe y vi que mis primos también se removían inquietos. Y luego, algo pasó. Una de las velas se apagó de repente. No fue un golpe de viento, no había ninguna corriente en la casa cerrada. Simplemente, se apagó. Nos miramos unos a otros, desconcertados, pero antes de que alguien pudiera decir algo, otra vela se apagó. ¿Qué está pasando?, preguntó mi hermana, con un tono más nervioso del que había tenido antes. Mi madre no respondió. Parecía completamente concentrada en el cuenco de madera frente a ella, susurrando algo inaudible. Fue entonces cuando escuchamos el primer golpe. No en la puerta, ni en las paredes, sino desde debajo del suelo. Un golpe sordo, como si algo estuviera golpeando desde las entrañas de la tierra. Todos nos quedamos paralizados. El sonido se repitió, más fuerte esta vez, seguido de otro, y otro. Era como si alguien o algo estuviera intentando salir. «Mamá, esto no es normal», exclamé, intentando mantener la calma mientras el miedo me envolvía. Mi madre seguía murmurando, sus ojos ahora cerrados, como si no pudiera escucharme. Fue mi padre quien se levantó, caminando hacia las escaleras que llevaban al sótano. «Es parte de la tradición», dijo con una voz grave. «No hay de qué preocuparse». «¿Parte de la tradición?», gritó uno de mis primos. «Esto es una locura». Pero antes de que alguien pudiera detenerlo, mi padre abrió la puerta del sótano. Y lo que vimos allí me perseguirá para siempre. Desde el umbral de la puerta, un viento gélido emanaba, pero no era el frío lo que nos paralizó. Desde las sombras emergieron figuras, primero borrosas, luego cada vez más definidas. Eran rostros. Rostros de personas que nunca habíamos visto, pero que reconocíamos vagamente. Familias pasadas, generaciones olvidadas. Y al frente de ellos, la mujer del retrato, con la misma expresión de furia, liderando una procesión de muertos. Retrocedí, tropezando con la colchoneta mientras mis primos gritaban y corrían hacia las ventanas, tratando desesperadamente de abrirlas. Pero no podíamos salir. Las ventanas no se movían, las puertas estaban bloqueadas. Estábamos atrapados. Mi madre finalmente levantó la vista, susurrando. No debimos romper la cadena. Nunca había entendido por qué mi mamá evitaba hablar de su familia. Cuando era más joven, me daba cuenta de que cada vez que le preguntaba sobre sus padres o sus hermanos, sus ojos se oscurecían, como si una sombra los cubriera por completo. Ella siempre encontraba una manera de cambiar el tema, y yo, con el tiempo, aprendí a dejar de preguntar. Sin embargo, algo dentro de mí siempre sintió esa curiosidad, ese deseo de conocer mis raíces, de saber de dónde venía realmente. A los 17 años, algo inesperado ocurrió. Recibimos una invitación para una reunión familiar en la vieja casa de los Roldán, la familia de mi madre. Era un lugar que ni siquiera sabía que existía. La carta estaba firmada por tus hermanos, lo que me sorprendió porque nunca había escuchado a mamá mencionar a ninguno. No vamos a ir, dijo ella tajantemente cuando vio la carta. Su rostro estaba más pálido de lo normal y una tensión extraña se apoderó de sus palabras. Me sentí intrigada y aunque mi instinto me decía que debía dejarlo pasar, la curiosidad me ganó. Mamá, tengo derecho a conocer a mi familia, insistí. No puedes esconderme para siempre. Ella respiró hondo, cerró los ojos y tras unos segundos, abrió la boca para decir algo, pero volvió a cerrarla. Finalmente, accedió, aunque claramente no estaba feliz.
Decidimos que iríamos por un par de días, solo para saciar mi curiosidad. La casa de los Roldán estaba en las afueras de un pequeño pueblo llamado La Vega, a unas 3 horas de la ciudad. El camino era empinado y lleno de curvas, rodeado de árboles frondosos que bloqueaban la luz del sol, creando una penumbra constante. Llegamos al anochecer, y cuando la enorme mansión apareció ante nosotros, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. La casa, que en su época debió ser impresionante, ahora parecía una versión oscura y deslucida de lo que alguna vez fue. Las ventanas estaban rotas en algunos lugares, y las enredaderas cubrían gran parte de la fachada, dándole un aire fantasmal. «Es aquí», dijo mamá en un susurro casi inaudible, como si la casa en sí le produjera terror. Entramos y nos recibió una mujer alta, de aspecto severo, que se presentó como Elvira, la hermana mayor de mi madre. Había algo en su mirada que me inquietó, sus ojos eran oscuros y penetrantes, como si pudieran ver a través de mí. Nos saludó con una frialdad inquietante, como si fuéramos extraños en lugar de familia. «Tu madre ha sido la oveja negra, Clara», me dijo, usando mi nombre de una manera que me hizo sentir pequeña. «Pero aquí, todos somos Roldán. Y la sangre es lo que importa». Mientras recorríamos la casa, me di cuenta de que, aunque estaba en mal estado, los muebles y la decoración parecían intocados, como si la vida se hubiera detenido ahí hace años. Había retratos antiguos colgando de las paredes, todos con el mismo patrón, personas serias, sin sonrisas, con ojos vacíos que te seguían por el pasillo. Mamá se mantenía en silencio, con los hombros tensos y los labios apretados. Claramente, no quería estar allí. Nos asignaron habitaciones separadas, y cuando me dirigí a la mía, no pude evitar sentirme observada. El pasillo hacia mi cuarto estaba lleno de puertas cerradas. Sentía como si detrás de cada una de ellas hubiera algo, o alguien, escuchando cada paso que daba. La habitación en sí era grande, con una cama de madera antigua y una ventana que daba al jardín trasero. La luna apenas iluminaba el exterior, pero pude distinguir varias estatuas cubiertas de musgo, figuras humanas esculpidas en piedra, de tamaño natural, alineadas como si estuvieran esperando algo. Esa primera noche no pude dormir bien. Despertaba cada hora, sintiendo una extraña presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. En un momento, escuché pasos suaves fuera de mi puerta, como si alguien estuviera caminando de puntillas. Me quedé quieta, sin atreverme a hacer ruido, pero los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Me quedé así, en silencio, con el corazón latiendo a 1000, hasta que finalmente se alejaron. Al día siguiente, durante el desayuno, noté que mi mamá no estaba. Pregunté por ella, pero Elvira solo me miró y dijo: «Tu madre salió a caminar temprano». Aunque algo en su tono me hizo dudar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pasé el día explorando la casa. Cuanto más caminaba por los pasillos y las habitaciones, más extraña me parecía. Había habitaciones llenas de viejos juguetes, otras con muebles cubiertos por sábanas. Parecía como si la casa hubiera sido abandonada de repente, pero sin que nadie se molestara en empacar. En una de las habitaciones encontré un álbum de fotos de la familia. Las fotos más antiguas mostraban a generaciones de los Roldán, todos con la misma expresión fría y distante. Pero lo más perturbador era que, conforme avanzaba en las páginas, me encontré con fotos de mi madre. Fotos que no había visto nunca, de ella cuando era joven, en la misma casa, pero siempre sola, como si el resto de la familia hubiera sido borrado de las imágenes. Fue entonces cuando encontré una puerta en el segundo piso que estaba cerrada con llave. Era diferente a las demás, más vieja y pesada. Algo dentro de mí me decía que no debía abrirla, pero mi curiosidad me llevó a buscar una forma de entrar. Al final del día, logré encontrar la llave en un cajón del estudio, oculta bajo una pila de papeles viejos. Cuando abrí la puerta, un olor a humedad y encierro me golpeó. Bajé las escaleras con cautela, y pronto me di cuenta de que estaba entrando a un sótano. Al principio no vi mucho, solo cajas y muebles viejos,
pero en un rincón encontré algo que me hizo contener la respiración. Había más estatuas, como las del jardín, pero estas estaban cubiertas con sábanas. Al acercarme, vi que todas tenían rostros detallados y realistas, demasiado realistas para ser simples estatuas. Me estremecí al levantar una de las sábanas. Lo que vi no era una estatua de piedra, sino lo que parecía un cuerpo humano, endurecido, petrificado. El rostro era el de una mujer joven, con una expresión de terror congelada en su rostro. Alrededor del cuello, colgaba un collar con un pequeño medallón que tenía grabadas las iniciales NR. Mi corazón se detuvo por un segundo. Esas eran las iniciales de mi madre. Sentí un terror indescriptible apoderarse de mí. Todo en mi mente me decía que saliera de allí, que corriera lo más rápido que pudiera. Pero justo cuando iba a darme la vuelta, escuché la voz de Elvira detrás de mí. Así es como nos aseguramos de que la sangre de los Roldán nunca se mezcle con la de extraños, dijo, su tono frío y calculador. Tu madre intentó huir, Clara. Pero nadie puede escapar del legado de los Roldán. Mis piernas no respondían. Elvira dio un paso más hacia mí, con una mirada que revelaba una verdad aterradora. Yo también formaba parte de ese legado. Tu turno llegará pronto, susurró. Ese fue el momento en el que finalmente pude moverme. Salí corriendo del sótano, sin mirar atrás, sin detenerme ni un segundo. Corrí hasta llegar al coche, y sin pensarlo dos veces, encendí el motor y salí de esa casa maldita. Nunca volví a saber de mi madre. Nadie en el pueblo habló de los Roldán ni de lo que había ocurrido en esa mansión. Pero en mis pesadillas, aún veo sus rostros petrificados, esperando el día en que yo también me una a ellos. Cuando mis padres me dijeron que pasaríamos el verano en la vieja casa familiar, no podía estar más enfadada. Era un lugar polvoriento, perdido en medio de la nada, donde no había ni internet ni distracciones, salvo los inquietantes recuerdos que siempre me acechaban en ese lugar. Mis abuelos vivieron allí hasta que murieron, y luego la casa quedó vacía, esperando, como si todo dentro de ella se hubiera congelado en el tiempo. Cada habitación seguía intacta, como si ellos nunca se hubieran marchado realmente. No era la primera vez que pasábamos unas semanas en ese lugar. Cada verano, mis padres parecían sentir esa obligación familiar de regresar. Pero este año sería diferente. Algo en el aire, desde el momento en que llegamos, me hizo sentir incómoda. El viaje fue largo y agotador. Tras 4 horas de carretera, finalmente vimos la casa al final de la colina, rodeada de árboles viejos que proyectaban sombras alargadas bajo el sol poniente. La fachada de la casa estaba deteriorada, la pintura desgastada y algunas ventanas con los cristales rotos. Mi madre, como siempre, trataba de hacer todo más llevadero con su optimismo absurdo. Mira qué linda sigue la casa, Sofía. Me dijo, mientras yo ponía los ojos en blanco. Entramos arrastrando nuestras maletas. El olor a humedad y a madera vieja impregnaba el ambiente. Mi padre comenzó a limpiar un poco el polvo de los muebles, mientras yo me dirigía al segundo piso, donde solía dormir. Mi habitación seguía igual que siempre, la cama de hierro forjado, el viejo armario que crujía cuando lo abrías, y las cortinas de encaje, amarillentas por el paso del tiempo. Todo allí me resultaba opresivo, pero no me quedaba más remedio que soportarlo. Al menos, me llevaría algunos libros para leer y distraerme. Lo que no podía prever era lo que esa casa me tenía preparado. La primera noche transcurrió sin novedad, aunque dormí intranquila. El crujir del suelo de madera y el sonido del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas no ayudaban. Cuando cerraba los ojos, mi mente viajaba a esas historias que mis abuelos solían contarme cuando era niña, historias sobre el pasado oscuro de nuestra familia. Aunque en su momento pensé que solo eran relatos inventados, ahora parecían cobrar un nuevo sentido. Al día siguiente, mientras mis padres discutían en la cocina sobre reparaciones y otras cosas aburridas, decidí explorar la casa.
Hacía años que no me aventuraba a subir al ático. La puerta estaba algo atascada, pero con un pequeño empujón logré abrirla. Una nube de polvo se levantó y un olor rancio me golpeó. Subí por la escalera rechinante y, al llegar al ático, me encontré con lo que parecía un mar de cajas viejas, trastos acumulados y algunos muebles cubiertos con sábanas. Al fondo, sin embargo, algo me llamó la atención. Había un retrato colgado en la pared, uno que no recordaba haber visto antes. Me acerqué lentamente, sintiendo una extraña sensación de inquietud en el pecho. Era una pintura de una familia, 2 adultos y 3 niños. El estilo era antiguo y la técnica, aunque bien lograda, tenía algo perturbador. Lo más inquietante eran los ojos de las figuras, que parecían demasiado reales, como si me estuvieran mirando. Me incliné un poco más, tratando de ver algún nombre o fecha en el marco, pero no había ninguna inscripción. Algo en el retrato me resultaba demasiado familiar. Observé a los 3 niños. El del medio, una niña, me recordaba mucho a mí misma cuando era pequeña. Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos irracionales. Esa noche, el ambiente en la casa se tornó más pesado. Mis padres parecían más irritados, y yo no podía sacarme el retrato de la cabeza. Intenté dormir, pero algo en la casa no me dejaba descansar. Sentía que los crujidos de las paredes y el techo eran más fuertes que de costumbre. A mitad de la noche, escuché un ruido. Parecía venir del pasillo, justo fuera de mi habitación. Me incorporé en la cama y, tras unos segundos de duda, decidí asomarme. Al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío, pero había una leve corriente de aire frío, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Empecé a caminar hacia las escaleras cuando algo llamó mi atención. En el extremo del corredor, vi una sombra moverse. Era pequeña, como la de un niño. Congelada en mi sitio, intenté decir algo, pero las palabras no salieron. La figura se desvaneció en la oscuridad. Con el corazón latiéndome con fuerza, volví a mi habitación y cerré la puerta, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. A la mañana siguiente, decidí contarle a mis padres lo que había visto, pero no lo tomaron en serio. Mi madre dijo que probablemente era el cansancio, y mi padre solo se rió, diciendo que la casa estaba llena de recuerdos. Pero algo dentro de mí sabía que era más que eso. El siguiente día, mientras caminaba por el jardín tratando de despejar mi mente, me encontré con la anciana vecina, la señora Emilia. Ella y sus perros solían vigilar la casa cuando estaba vacía. Siempre me había parecido algo extraña, pero esa mañana noté una preocupación inusual en sus ojos. ¿Ya fuiste al ático?, me preguntó de golpe, sin preámbulos. Asentí lentamente, sorprendida de que supiera. Hay cosas que es mejor no despertar, murmuró, más para ella que para mí. Esa casa tiene más historia de la que te han contado, niña. Ten cuidado. Intenté preguntarle más, pero ella se fue sin decir nada más, dejándome con una sensación de inquietud aún mayor. Regresé a la casa con un nudo en el estómago, y esa tarde volví al ático. Sentía que había algo que debía descubrir. Esta vez, llevé una linterna y empecé a revisar las cajas con más detenimiento. Viejas fotos de familia, papeles amarillentos y algunos juguetes antiguos estaban esparcidos por todas partes. Pero fue una pequeña caja de madera lo que llamó mi atención. Estaba escondida debajo de una pila de mantas polvorientas. La abrí con manos temblorosas y dentro encontré una serie de cartas, escritas con una caligrafía temblorosa y envejecida. Todas iban dirigidas a mis abuelos, pero lo que me desconcertó fue que estaban firmadas por alguien llamado Ana, un nombre que no reconocía de ninguna historia familiar. Comencé a leer las cartas, y cada palabra me ponía más nerviosa. Eran mensajes desesperados, llenos de ruego, que hablaban de cosas horribles que no debían haber sucedido, de secretos oscuros que la familia había intentado ocultar. Ana, por lo que pude deducir,
Era una pariente que había sido olvidada por razones que las cartas no detallaban, pero que mencionaban una tragedia que involucraba a los niños de la casa. Mi corazón latía a 1000 por hora. Sentía que cada palabra revelaba más sobre el peso de la historia familiar que mis padres nunca mencionaron. De repente, un fuerte golpe resonó detrás de mí, haciéndome soltar la caja. Giré rápidamente, iluminando con la linterna, pero no vi a nadie. Recogí las cartas y salí del ático lo más rápido que pude. Esa noche, todo empeoró. Los ruidos en la casa eran más intensos, y de nuevo sentí esa presencia en el pasillo. Pero esta vez no fue solo una sombra. Cuando abrí la puerta, vi claramente a la niña del retrato, parada al final del corredor, mirándome fijamente con esos ojos vacíos y aterradores. No pude moverme, no pude gritar. La niña comenzó a caminar hacia mí, y a medida que se acercaba, pude oír su susurro: «Devuélvelos, devuélvelos a casa». Cerré la puerta de golpe, con las manos temblando. Esa fue la última noche que pasamos en esa casa. Convencí a mis padres de que algo no estaba bien, y nos marchamos antes del amanecer. Nunca volví a ver a esa niña, ni tampoco a la señora Emilia. Pero las cartas y el retrato de los muertos aún me persiguen. Hay secretos que es mejor no descubrir, y hay historias familiares que deben quedar enterradas para siempre. Me llamo Adrián, y esta es la historia que nunca pensé que contaría. Todo comenzó con una cena familiar. Era algo rutinario, algo que siempre habíamos hecho todos los domingos. Vivía en una casa pequeña en las afueras de la ciudad con mis padres, mi hermana Sofía y nuestro perro, Rex. Siempre nos consideré una familia bastante normal, con nuestras peleas y reconciliaciones, pero en general, muy unida. Esa noche era especial, o al menos eso pensaba mi madre. Iba a ser la primera vez en años que mis tíos y primos vendrían a cenar a nuestra casa. Hacía tiempo que no los veíamos, y aunque nunca había tenido una relación muy cercana con ellos, sabía que mi madre estaba emocionada por el reencuentro. Lo sentía en su voz cuando hablaba de los preparativos y en el esmero que puso en cada detalle de la cena. A eso de las 7 de la tarde, llegaron los primeros invitados, mis tíos Martín y Elena, junto con sus hijos, Bruno y Valentina. Todos parecían extrañamente sonrientes, como si hubieran estado esperando esa cena por mucho tiempo. Incluso Bruno, quien siempre había sido el primo callado y distante, me saludó con una sonrisa amplia que, por alguna razón, me puso los pelos de punta. Durante los primeros minutos, todo fue normal. Conversamos sobre temas banales, las típicas preguntas de familia: cómo iban mis estudios, si había conseguido trabajo, si tenía novia. Las risas resonaban en la sala de estar mientras el aroma de la comida invadía cada rincón de la casa. Sin embargo, algo no encajaba del todo. No sabía qué era, pero había una tensión en el aire, como si debajo de todas esas sonrisas y bromas hubiera algo oscuro y reprimido. Cuando nos sentamos a la mesa, mi madre sirvió la comida con una sonrisa forzada. La noté nerviosa, como si algo la estuviera preocupando, pero cuando le pregunté con la mirada si todo estaba bien, solo me devolvió una sonrisa rígida. Comencé a sentirme incómodo. No era normal en ella. Intenté relajarme pensando que, tal vez, estaba estresada por la cena, pero la sensación persistía. La comida transcurría lentamente, cada bocado se sentía pesado en mi boca. A pesar del bullicio de la conversación, me di cuenta de algo extraño: mi familia directa, es decir, mis padres, mi hermana y yo, estábamos más callados que de costumbre. Eran mis tíos y primos quienes llevaban la conversación y no dejaban de sonreír. Una sonrisa tensa, casi rígida. En medio de todo, fue Valentina, mi prima menor, quien rompió la calma con una pregunta inquietante. ¿Recuerdas la última vez que cenamos juntos?, dijo mientras me miraba directamente. Lo cierto es que no la recordaba, pero antes de que pudiera responder, mi madre dejó caer su cuchillo al suelo,
creando un estruendo que hizo que todos en la mesa se quedaran en silencio. Mi padre, que había estado comiendo en silencio hasta ese momento, la miró fijamente, pero no dijo nada. Valentina continuó hablando, como si el incidente no hubiera pasado. Era una noche como esta, añadió. La comida estaba deliciosa, y después, papá sugirió jugar un juego. Mi tío Martín sonrió y asintió, pero no dijo nada. Sentí una punzada en el estómago. No recordaba esa cena ni ese juego del que hablaba Valentina, y algo en la forma en que lo mencionaba me inquietaba profundamente. ¿Qué juego?, preguntó Sofía, mi hermana, curiosa pero visiblemente incómoda. Valentina hizo una pausa, disfrutando el momento. El juego de las familias, por supuesto, respondió, con una voz demasiado suave para la situación. La mesa quedó en silencio nuevamente. Mi madre evitaba hacer contacto visual, y mi padre había dejado de comer por completo. Fue entonces cuando Bruno, el primo callado, habló por primera vez esa noche. Es simple. Todos elegimos a un miembro de la familia y jugamos con ellos, hasta que no puedan seguir jugando. Hubo un silencio ensordecedor, roto solo por el sonido de mis latidos acelerados en mis oídos. Lo que Bruno había dicho no tenía sentido, pero al mismo tiempo, algo en mi interior sabía que estaba diciendo la verdad. No podía explicar cómo, pero había una certeza en sus palabras que me aterrorizaba. Ya es suficiente, dijo mi madre, levantándose abruptamente. La cena ha terminado. Es hora de que todos se vayan. Su voz temblaba. Nunca la había visto así. Pero mis tíos no se movieron, ni tampoco mis primos. Se quedaron sentados, como si no hubieran escuchado lo que mi madre acababa de decir. No hemos terminado de jugar, dijo mi tío Martín, levantando la vista por primera vez. Basta, gritó mi padre, golpeando la mesa con el puño. Nunca lo había visto tan enojado, pero a pesar de su amenaza, mis tíos y primos no se inmutaron. Fue entonces cuando Bruno se levantó lentamente, caminando alrededor de la mesa hacia Sofía. Se inclinó hacia ella, y susurró algo en su oído que no pude escuchar, pero vi cómo los ojos de mi hermana se llenaban de lágrimas. Mi corazón comenzó a latir aún más rápido. Algo estaba muy mal. Aléjate de ella, grité, levantándome de golpe. Antes de que pudiera moverme, mi tío Martín se puso de pie, con una rapidez que no esperaba de alguien de su edad, y me bloqueó el camino. Su rostro, que hasta ahora había mantenido esa sonrisa espeluznante, se torció en una expresión de odio puro. Este es el juego, Adrián, dijo en un susurro áspero. No puedes detenerlo. No ahora. En ese momento, las luces de la casa comenzaron a parpadear y un fuerte zumbido llenó el aire. Era como si el mundo se estuviera desmoronando a nuestro alrededor. Mi madre gritó algo, pero su voz se perdió en el caos. Rex, nuestro perro, comenzó a ladrar y aullar, asustado, mientras las sombras en la habitación parecían moverse por sí solas. Mis primos se levantaron al unísono, como si fueran una sola entidad. Avanzaron hacia nosotros con una calma inquietante. Intenté moverme, intenté proteger a mi hermana, pero algo me paralizó. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso, imposible de atravesar. Es hora de elegir, Adrián, susurró Valentina, sus ojos fijos en los míos. Tienes que jugar. De repente, todo encajó. Ese juego, esa última cena que no recordaba. No era un simple recuerdo perdido en el tiempo. Era algo más oscuro, algo que mi mente había bloqueado deliberadamente. Recordé un destello, un fragmento de aquella noche de hace años, gritos, el sonido de objetos cayendo, y luego, nada. Un vacío absoluto en mi memoria. No voy a jugar, dije con la poca valentía que me quedaba, pero mi voz tembló. Ellos lo notaron. No tienes opción, respondió Bruno, acercándose más. Antes de que pudiera reaccionar, todo sucedió muy rápido. Mi tío Martín, que aún bloqueaba mi camino,
levantó la mano y señaló a mi madre. Ella fue la última en perder. Ahora, te toca a ti elegir. Miré a mi madre, que había caído de rodillas al suelo, temblando y murmurando algo ininteligible. No entendía qué estaba pasando. Mis primos, mis tíos, no parecían humanos en ese momento. Era como si algo más oscuro, algo antiguo, se hubiera apoderado de ellos. Entonces, lo supe. No era un simple juego. Era una especie de ritual, algo que mi familia había hecho antes y ahora estaban repitiendo. El juego de las familias no era un juego. Era una selección. Alguien tenía que perder y el perdedor pagaba el precio. No sé cómo encontré la fuerza, pero en ese momento me lancé hacia Sofía, agarrándola del brazo. Ella seguía en shock, sus ojos vidriosos y su cuerpo temblando. Teníamos que salir de allí, escapar de esa locura. ¡Corre!, le grité. Mientras corríamos hacia la puerta, sentí como las sombras se alargaban, como si intentaran atraparnos. Mis primos nos seguían, pero ya no parecían personas. Eran algo más, algo antinatural. Logramos salir de la casa y correr hacia la calle. Detrás de nosotros, la casa de nuestra infancia se derrumbaba en un caos de sombras y gritos. Las luces seguían parpadeando y el aire se volvía más denso, más oscuro. Pero seguimos corriendo. No sé cuánto tiempo corrimos, pero cuando finalmente nos detuvimos, estábamos lejos de la casa, jadeando y temblando. Sofía se derrumbó en el suelo, sollozando. No pude decirle nada, porque yo tampoco entendía del todo lo que acababa de pasar. Todo lo que sé es que esa noche cambió mi vida. Perdí a mi familia, pero lo peor fue darme cuenta de que ese juego sigue ahí, en algún lugar, esperando su próxima cena. Y sé que no ha terminado. Cuando mis padres me dijeron que pasaríamos el verano en la vieja casa familiar, no podía estar más enfadada. Era un lugar polvoriento, perdido en medio de la nada, donde no había ni internet ni distracciones, salvo los inquietantes recuerdos que siempre me acechaban en ese lugar. Mis abuelos vivieron allí hasta que murieron, y luego la casa quedó vacía, esperando, como si todo dentro de ella se hubiera congelado en el tiempo. Cada habitación seguía intacta, como si ellos nunca se hubieran marchado realmente. No era la primera vez que pasábamos unas semanas en ese lugar. Cada verano, mis padres parecían sentir esa obligación familiar de regresar. Pero este año sería diferente. Algo en el aire, desde el momento en que llegamos, me hizo sentir incómoda. El viaje fue largo y agotador. Tras 4 horas de carretera, finalmente vimos la casa al final de la colina, rodeada de árboles viejos que proyectaban sombras alargadas bajo el sol poniente. La fachada de la casa estaba deteriorada, la pintura desgastada y algunas ventanas con los cristales rotos. Mi madre, como siempre, trataba de hacer todo más llevadero con su optimismo absurdo. «Mira qué linda sigue la casa, Sofía», me dijo, mientras yo ponía los ojos en blanco. Entramos arrastrando nuestras maletas. El olor a humedad y a madera vieja impregnaba el ambiente. Mi padre comenzó a limpiar un poco el polvo de los muebles, mientras yo me dirigía al segundo piso, donde solía dormir. Mi habitación seguía igual que siempre, la cama de hierro forjado, el viejo armario que crujía cuando lo abrías, y las cortinas de encaje, amarillentas por el paso del tiempo. Todo allí me resultaba opresivo, pero no me quedaba más remedio que soportarlo. Al menos, me llevaría algunos libros para leer y distraerme. Lo que no podía prever era lo que esa casa me tenía preparado. La primera noche transcurrió sin novedad, aunque dormí intranquila. El crujir del suelo de madera y el sonido del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas no ayudaban. Cuando cerraba los ojos, mi mente viajaba a esas historias que mis abuelos solían contarme cuando era niña, historias sobre el pasado oscuro de nuestra familia. Aunque en su momento pensé que solo eran relatos inventados, ahora parecían cobrar un nuevo sentido.
Al día siguiente, mientras mis padres discutían en la cocina sobre reparaciones y otras cosas aburridas, decidí explorar la casa. Hacía años que no me aventuraba a subir al ático. La puerta estaba algo atascada, pero con un pequeño empujón logré abrirla. Una nube de polvo se levantó y un olor rancio me golpeó. Subí por la escalera rechinante y, al llegar al ático, me encontré con lo que parecía un mar de cajas viejas, trastos acumulados y algunos muebles cubiertos con sábanas. Al fondo, sin embargo, algo me llamó la atención. Había un retrato colgado en la pared, uno que no recordaba haber visto antes. Me acerqué lentamente, sintiendo una extraña sensación de inquietud en el pecho. Era una pintura de una familia, 2 adultos y 3 niños. El estilo era antiguo y la técnica, aunque bien lograda, tenía algo perturbador. Lo más inquietante eran los ojos de las figuras, que parecían demasiado reales, como si me estuvieran mirando. Me incliné un poco más, tratando de ver algún nombre o fecha en el marco, pero no había ninguna inscripción. Algo en el retrato me resultaba demasiado familiar. Observé a los 3 niños. El del medio, una niña, me recordaba mucho a mí misma cuando era pequeña. Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos irracionales. Esa noche, el ambiente en la casa se tornó más pesado. Mis padres parecían más irritados, y yo no podía sacarme el retrato de la cabeza. Intenté dormir, pero algo en la casa no me dejaba descansar. Sentía que los crujidos de las paredes y el techo eran más fuertes que de costumbre. A mitad de la noche, escuché un ruido. Parecía venir del pasillo, justo fuera de mi habitación. Me incorporé en la cama y, tras unos segundos de duda, decidí asomarme. Al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío, pero había una leve corriente de aire frío, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Empecé a caminar hacia las escaleras cuando algo llamó mi atención. En el extremo del corredor, vi una sombra moverse. Era pequeña, como la de un niño. Congelada en mi sitio, intenté decir algo, pero las palabras no salieron. La figura se desvaneció en la oscuridad. Con el corazón latiéndome con fuerza, volví a mi habitación y cerré la puerta, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. A la mañana siguiente, decidí contarle a mis padres lo que había visto, pero no lo tomaron en serio. Mi madre dijo que probablemente era el cansancio, y mi padre solo se rió, diciendo que la casa estaba llena de recuerdos. Pero algo dentro de mí sabía que era más que eso. El siguiente día, mientras caminaba por el jardín tratando de despejar mi mente, me encontré con la anciana vecina, la señora Emilia. Ella y sus perros solían vigilar la casa cuando estaba vacía. Siempre me había parecido algo extraña, pero esa mañana noté una preocupación inusual en sus ojos. ¿Ya fuiste al ático?, me preguntó de golpe, sin preámbulos. Asentí lentamente, sorprendida de que supiera. Hay cosas que es mejor no despertar, murmuró, más para ella que para mí. Esa casa tiene más historia de la que te han contado, niña. Ten cuidado. Intenté preguntarle más, pero ella se fue sin decir nada más, dejándome con una sensación de inquietud aún mayor. Regresé a la casa con un nudo en el estómago, y esa tarde volví al ático. Sentía que había algo que debía descubrir. Esta vez, llevé una linterna y empecé a revisar las cajas con más detenimiento. Viejas fotos de familia, papeles amarillentos y algunos juguetes antiguos estaban esparcidos por todas partes. Pero fue una pequeña caja de madera lo que llamó mi atención. Estaba escondida debajo de una pila de mantas polvorientas. La abrí con manos temblorosas y dentro encontré una serie de cartas, escritas con una caligrafía temblorosa y envejecida. Todas iban dirigidas a mis abuelos, pero lo que me desconcertó fue que estaban firmadas por alguien llamado Ana, un nombre que no reconocía de ninguna historia familiar. Comencé a leer las cartas, y cada palabra me ponía más nerviosa. Eran mensajes desesperados,
llenos de ruego, que hablaban de cosas horribles que no debían haber sucedido, de secretos oscuros que la familia había intentado ocultar. Ana, por lo que pude deducir, era una pariente que había sido olvidada por razones que las cartas no detallaban, pero que mencionaban una tragedia que involucraba a los niños de la casa. Mi corazón latía a 1000 por hora. Sentía que cada palabra revelaba más sobre el peso de la historia familiar que mis padres nunca mencionaron. De repente, un fuerte golpe resonó detrás de mí, haciéndome soltar la caja. Giré rápidamente, iluminando con la linterna, pero no vi a nadie. Recogí las cartas y salí del ático lo más rápido que pude. Esa noche, todo empeoró. Los ruidos en la casa eran más intensos, y de nuevo sentí esa presencia en el pasillo. Pero esta vez no fue solo una sombra. Cuando abrí la puerta, vi claramente a la niña del retrato, parada al final del corredor, mirándome fijamente con esos ojos vacíos y aterradores. No pude moverme, no pude gritar. La niña comenzó a caminar hacia mí, y a medida que se acercaba, pude oír su susurro: «Devuélvelos, devuélvelos a casa». Cerré la puerta de golpe, con las manos temblando. Esa fue la última noche que pasamos en esa casa. Convencí a mis padres de que algo no estaba bien, y nos marchamos antes del amanecer. Nunca volví a ver a esa niña, ni tampoco a la señora Emilia. Pero las cartas y el retrato de los muertos aún me persiguen. Hay secretos que es mejor no descubrir, y hay historias familiares que deben quedar enterradas para siempre.